La verdad sobre la antropología del ser humano, varón y mujer. Una conferencia de Monseñor Juan Antonio Martínez Camino. Esta conferencia fue impartida en el 13º Congreso de Familias y Docentes Católicos bajo el lema La abolición del hombre, el reto educativo de nuestros hijos. Tuvo lugar en octubre del año 2024. Agradezco mucho a Educatio Servanda el inmerecido honor de tomar la palabra al comienzo de este congreso tan relevante. La existencia y la labor de Educatio Servanda, iniciativa de padres de familia que desean para sus hijos una formación integral verdaderamente católica, es un signo de los tiempos esperanzador que alienta a la Iglesia en su misión evangelizadora. Más si cabe cuando vuestra fundación acaba de ser reconocida por la Conferencia Episcopal como Asociación Católica. Mi más cordial enhorabuena, repetida esta mañana aquí, por este reconocimiento, pero sobre todo por lo que se reconoce. Si no, no habría reconocimiento. Es decir, por una labor emprendida y llevada adelante con tanta valentía como competencia y coherencia. Me habéis propuesto un tema de gran trascendencia, la verdad del ser humano, varón y mujer. No sé si seré capaz de desarrollarlo con la amplitud y profundidad que merece. Espero ofrecer al menos unas pinceladas que sugieran lo mucho que se juega con él para la educación y la felicidad de las personas y para la convivencia serena en una sociedad capaz de reconocer y de respetar y de promover al ser humano. La legislación española sobre el matrimonio y sobre la llamada identidad de género se inspira por completo en la ideología de género. Una ideología que niega que el ser humano exista como varón o mujer, de acuerdo con la diferencia antropológica básica de los sexos. Según esta errada filosofía, el ser humano no es varón ni mujer en razón de su naturaleza humana. Este binario, varón y mujer, sería más bien un mero episodio accidental de la triste historia del patriarcado, es decir, de la dominación histórica de los varones sobre las mujeres, que siendo ficciones accidentales, sin embargo, habrían actuado como tales, como varón y mujer, aunque negativamente. Para la ideología de género, el ser humano es sexualmente neutro. Y cada individuo sería solo lo que él desee ser, en una amplia gama de opciones de configuración de género, que no se reduce a elegir entre dos sexos, los cuales son propiamente inexistentes en cuanto tales. Por eso, un ciudadano solo podría ser considerado legalmente varón o mujer si él lo decide así. Pero también podría decidir ser homo, trans, bi, no binario, etcétera, etcétera, según su propia elección. Iría contra los derechos de las personas el ser consideradas de una identidad de género diversa de la elegida por ellas. Tampoco los menores deberían ser obligados a considerarse niños o niñas en contra de su elección supuestamente libre. En este contexto, el matrimonio pasa a ser una figura jurídica que nada tiene que ver con el sexo de los contrayentes. ¿Por qué? Por la simple razón de que el sexo ha sido declarado inexistente o irrelevante. Y así, según la legislación española actual, el matrimonio es la unión contractual de cualesquiera dos ciudadanos por razones de afecto. Rescindible unilateralmente por cada uno de ellos pasados 3 meses. Esto es matrimonio. El 31 de octubre de 2013,
Con ocasión de mi despedida como secretario general de la Conferencia Episcopal, fui invitado a un programa de la 1 de televisión que se llamaba, no sé si existe, El Debate de la 1. Lo moderaba un periodista catalán muy amable que me dejó explayarme bastante cuando uno de los que preguntaban me hizo la siguiente pregunta-afirmación. Usted ha declarado una vez que la ley de matrimonio homosexual de 2005 destruye el matrimonio y la familia. Pero no hemos visto que suceda eso. La familia sigue siendo la de siempre. Voy a tratar de argumentar algo más a fondo que lo que se puede hacer en una apresurada entrevista de televisión. Lo que entonces dije con claridad, pero con insuficiente fundamentación. Lo haré en 3 pasos. Primero, el error antropológico y la inmoralidad de nuestra legislación y su consecuente carácter destructivo consiste principalmente en que el matrimonio ha dejado de ser reconocido por la ley y, por lo tanto, carece de protección legal. Sin embargo, cualquier marca de un producto vinícola o de agrario tiene protección legal. El matrimonio no la tiene. En esto consiste el error antropológico y la inmoralidad de nuestra legislación, no en que ahora se permita el matrimonio a quienes antes lo tenían prohibido, por ejemplo los homosexuales. Segundo, la fortaleza del matrimonio y de la familia radica en el vigor y en la belleza de su propia realidad antropológico, teológica y social, y por tanto no depende en exclusiva del reconocimiento de ninguna ley. Tercero, la educación juega hoy un papel más importante que nunca en el reconocimiento de la verdad del ser humano como varón y mujer, clave para la felicidad temporal y eterna de las personas y para una sociedad estable y con futuro. Primero, en 2005 se aprobó la mal llamada Ley de Matrimonio Homosexual, cuyo título real es Ley por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio. Esta ley va a cumplir 20 años el año próximo y, a mi modo de ver, es la más destructiva del conglomerado legal que trata de ignorar la verdad del ser humano según los postulados de la ideología de género. ¿En qué consiste esta ley? Ha de quedar claro ante todo que esta ley no regula simplemente el acceso al matrimonio civil a las personas que deseen casarse con otras del mismo sexo o de supuesto ningún sexo. No es, como me decía el periodista que antes mencioné, y mucha gente piensa, una ley de matrimonio homosexual. Podríamos decir, ojalá que lo fuera. La palabra homosexual o persona del mismo sexo no aparece en el cuerpo de la ley, ni una sola vez. La ley no crea un nuevo tipo de matrimonio que afectara solo a las personas que consideraran irrelevante el sexo de los contrayentes y que al mismo tiempo permaneciera el matrimonio como la unión conyugal del varón y la mujer. Lo que ha hecho la ley de 2005 es algo mucho más radical y pernicioso. Esto otro sería más aceptable. Y ojalá que evolucionásemos hacia ahí. ¿Qué es lo que ha hecho? Simplemente eliminar del Código Civil 4 palabras elementales y sagradas, que son padre y madre, esposo y esposa. Estas palabras ya no están en el Código Civil. ¿Por qué? Porque, como indica la exposición de motivos de esta ley, esas palabras pertenecerían a un pasado patriarcal con el que hay que acabar si se quiere dar paso a una sociedad justa e igualitaria. Es verdad que allí mismo el legislador se ve obligado a reconocer que la palabra padre se muestra más resistente a desaparecer que la palabra madre. Y que en un artículo de la ley no ha podido ser eliminada la palabra padre. ¿Saben ustedes qué padres son los únicos que siguen existiendo en la ley?
los padres putativos, los supuestos padres. En cambio, como no hay madres supuestas, madres putativas, pues entonces las madres han desaparecido por completo de la ley. Entonces, si el legislador ha decidido que en España legalmente ya no hay ni padres, ni madres, ni esposos, ni esposas, ¿qué es lo que queda para que sea necesaria una regulación de eso que el Código Civil sigue llamando matrimonio? Pues quedan, en lugar de padres y madres, progenitores. Y en lugar de esposos y esposas, cónyuges. Son, como ven ustedes, palabras neutras, que no hacen referencia directa a la diversidad antropológica fundamental del varón y de mujer. Progenitor es algo bastante más frío que padre y madre. Si me permiten ustedes la broma que refleja el carácter tragicómico de nuestra legislación, progenitor se parece más a refrigerador. ¿Y cuántos progenitores o cónyuges son necesarios según el actual Código Civil para tipificar su insólito matrimonio? Siguen siendo 2. ¿Por qué? No lo dice la ley y no se sabe muy bien por qué 2. Parece ser una especie de inercia arrastrada de la anterior época patriarcal. Pero si los 2 contrayentes no se definen por su naturaleza sexual de varón y mujer, padre y madre, entonces ¿cómo se definen? ¿Cómo se diferencian? El Código Civil tampoco lo dice expresamente. Pero la regulación registral define a los progenitores o cónyuges no en términos cualitativos, sino cuantitativos. A y B. Cónyuge A y cónyuge B. Tienen ustedes que elegir. Los actuales esposos y esposas ya no son esposos y esposas. ¿Han elegido ustedes quién es A y quién es B? También es intercambiable. Con esta tan simple como destructiva operación de ingeniería legal, el matrimonio ha desaparecido de la legislación española. No se ha creado un nuevo tipo de unión para personas del mismo sexo o de supuesto ningún sexo, habiendo dejado intacto el matrimonio, es decir, la unión conyugal del varón y la mujer. Se podría haber hecho así, como se hace en otros países. Se podría haber establecido, por ejemplo, una equiparación legal absoluta, entre las supuestas uniones no sexuales y el matrimonio, sin haber eliminado el matrimonio. Pero no. Se ha optado por destruir la figura legal del matrimonio, arbitrando una insólita tipificación del mismo en la que la diferencia sexual de varón y mujer no juega ningún papel. Las consecuencias humanas y sociales de esta legislación pueden ser devastadoras. No se trata de meras cuestión de palabras, de sutilezas semánticas, como algunos sostienen ingenua o malévolamente. Con esta legislación, quienes sostenemos que el matrimonio es la unión conyugal de un hombre y una mujer, como hacían los paganos antes de Cristo, los romanos y todas las culturas conocidas, con esta definición, los que sostenemos con toda la humanidad que el matrimonio es la unión de un hombre y mujer, quedamos fuera de la ley, o al menos al margen de la ley. El matrimonio no es reconocido por la ley, y por tanto ha quedado sin protección legal. Esto significa, entre otras cosas, que la educación de los niños y de los jóvenes legalmente no puede estar orientada al matrimonio, sino todo lo contrario, ha de ser presidida por la ideología del género. Es decir, los niños y los jóvenes no pueden ser tratados y educados como futuros posibles esposos y esposas, padres y madres, sino solo como posibles futuros A y B. Esto es lo legal. Con la actual legislación sobre el matrimonio se les ha sustraído a todos los españoles el derecho a ser reconocidos y protegidos por la ley como esposo o esposa, padre y madre. Esto implica una involución cultural de unas consecuencias negativas difícilmente calculables que retrotrae a nuestra sociedad a situaciones prejurídicas anteriores a los logros del derecho romano. El reconocimiento y la protección legal del matrimonio y la familia
han sido prácticamente destruidos, el reconocimiento legal destruidos en virtud de esta legislación. ¿Pero quiere decir esto que el matrimonio y la familia han sido destruidos en su realidad propia? Evidentemente no. No han sido destruidos, aunque están siendo muy gravemente maltratados y dañados. El matrimonio y la familia no pueden ser destruidos por ninguna ley, porque son una realidad humana, natural, de primer orden, anterior a cualquier ley positiva, de una belleza y de una solidez insuperables. Es necesario reconocer la naturaleza propia del matrimonio, basada en la naturaleza del ser humano, para apreciarla, para vivirla, para cuidarla, para educarla. Hoy más que nunca. Antes se daba por supuesto. Casi se daba por supuesto. La belleza y la solidez del matrimonio. Segundo, la belleza y solidez del matrimonio y de la familia se basan, como digo, en la naturaleza del ser humano, que una antropología adecuada reconoce y explica. ¿Qué nos dice la naturaleza humana? ¿Qué nos dice de la naturaleza humana la antropología cristiana, que asume y ennoblece la antropología racional y perenne? La antropología debe abordar hoy, ante todo, la cuestión de la libertad. Me voy a centrar mucho en esto, porque es una cuestión clara. La cuestión de la libertad. ¿En qué consiste la libertad humana? Esta es una pregunta fundamental, porque según se conciba qué sea la libertad, que merezca el calificativo de humana, entonces se pensará una cosa u otra sobre lo que se puede elegir o no elegir, hacer o no hacer. No todo lo que elegimos y hacemos, los hombres, merece el calificativo de humano, aunque todo lo que hacen los tigres es tigresco. Pero todo lo que hacemos los humanos no es humano. La tesis según la cual el sexo de cada persona es una realidad básicamente indisponible, no elegible, que en cuanto tal no es objeto de elección, entiende que la libertad, siendo una nota determinante de la condición humana, somos libres. Sin embargo, va siempre ligada a la naturaleza del ser humano, es decir, no puede ser comprendida como un principio absoluto, carente de todo presupuesto y de todo contexto. Al contrario, la libertad no es el único punto de partida de la acción humana, de tal modo que pudiera ser entendida como el único criterio exclusivo de la humanidad de la acción humana. La libertad humana cuenta con lo que el hombre es. Se ejerce en el contexto del conjunto de la naturaleza de la persona. La libertad, como la persona misma, se sabe recibida y por lo tanto vinculada y por lo tanto obligada. Se sabe. Esto es muy importante. El 22 de diciembre de 2011, Benedicto XVI pronunció en Berlín, ante el Parlamento de Alemania, un gran discurso, lleno de aplausos. Yo lo llevo en un CD en el coche alemán, y oigo los aplausos y el contexto, el precioso alemán de Benedicto XVI. Y es como música. Uno de los muchos aplausos que cosechó en aquella ocasión fue el que siguió a las siguientes palabras, que les leo. Hay también una ecología humana. También el hombre tiene una naturaleza que ha de respetar y que no puede manipular a su antojo. El ser humano no es sólo una libertad que se hace a sí misma. No es sólo una libertad que se hace a sí misma. El hombre no se hace a sí mismo. El hombre es espíritu, voluntad, libertad, pero es también naturaleza. Y su voluntad es justa cuando respeta la naturaleza y la escucha y se recibe a sí mismo como quien es, alguien que no se ha hecho a sí mismo. Justamente así y sólo así se realiza la verdadera libertad humana. En estas certeras palabras, el concepto de naturaleza juega un papel fundamental, como una especie de contrapunto, no de contradicción, sino de contrapunto con la libertad. Por eso el discurso de Benedicto XVI en Berlín fue aplaudido muchísimo por los ecologistas, por los verdes, un partido bastante fuerte, era bastante fuerte en Alemania. No tanto cuando introdujo el concepto de naturaleza humana, sino antes cuando criticaba
criticó también este discurso la unilateralidad de una razón científico-técnica basada solo en la voluntad de poder, que es la responsable de que se haya puesto en peligro el equilibrio ecológico de la biosfera. Se trata de la misma voluntad de poder y de hacer cualquier cosa que pone en peligro también el equilibrio del ecosistema humano, es decir, del matrimonio, de la familia, de la sociedad. El ser humano vive en un ecosistema. La naturaleza que la libertad ha de respetar si quiere ser humana no es simplemente la naturaleza física o biológica, tal como ésta puede ser y suele ser abordada por las ciencias empíricas naturales. Esto es un malentendido, que dicen que la antropología cristiana es biologicista o naturalista, porque supuestamente pensaría que la naturaleza humana es la biología. No. La libertad es comprendida por la moderna filosofía antropocéntrica precisamente como lo opuesto a la naturaleza. A esa naturaleza que es entendida un tanto despectivamente por el hombre científico-técnico como el reino de la necesidad. Está el reino de la necesidad y el reino de la libertad, que es el del ingenio y el de hacer, dos reinos contrapuestos. Y así como se ha ido sometiendo cada vez más el mundo inerte de la naturaleza, donde no hay libertad, gracias al ingenio humano, por fin el ser humano se ha alejado tanto de la naturaleza que ya no tiene naturaleza. La naturaleza del ser humano consistiría solamente, para la idea antropocéntrica del ser humano, es decir, centrada exclusivamente en el hombre, en su libertad. El hombre sería solo libertad. Así piensa, por ejemplo, Sartre. Pero he aquí que este mundo antropocéntrico, es decir, centrado exclusivamente en el hombre, exclusivamente, no es que el mundo no tenga que estar centrado en la persona, pero centrado exclusivamente en los poderes del ser humano, este mundo, construido por una libertad que se entiende a sí misma que se tiene a sí misma por absoluta, no ha sido de hecho solo el reino de la libertad. Si se piensa que la naturaleza del hombre es solo su libertad, entendida como su capacidad de hacer cualquier cosa, entonces los hechos cantan. Y el mundo regido por esta filosofía no ha sido solo el mundo de la libertad, sino el de la tiranía sobre el mundo, sobre el cosmos, sobre la naturaleza, y el mundo también de la opresión y de la violencia entre los seres humanos y los pueblos, como ha puesto de relieve de modo dramático el siglo XX, que es el siglo de las mayores violencias, de las mayores matanzas entre los seres humanos, y cuando se plantea la cuestión ecológica. Benedicto XVI se lo recordaba a sus compatriotas alemanes en su discurso de Berlín. En aquel mismo parlamento donde Benedicto XVI, en Berlín, en el Bundestag, donde hablaba en 2011, allí, no mucho antes, se habían obtenido mayorías políticas inspiradas en ideologías ateas y racistas que aprobaron leyes para la agresión bélica contra los pueblos no arios y para aplicar la eutanasia a personas cuyas vidas eran juzgadas como indignas de ser vividas. De lo que hoy tratamos nosotros aquí no es de la ilicitud de quitar la vida a los demás, aunque también de eso se trate con leyes criminales que, inspiradas en la misma falsa filosofía de la libertad absolutizada, regulan la eliminación de la vida de los que van a nacer o de los que ya no quieren vivir. Hoy tratamos del supuesto derecho de la libertad a elegir una o varias identidades de género, ignorando la naturaleza sexuada del ser humano, que se inspira en la misma filosofía de la libertad hipertrofiada que, paradójicamente, esa libertad hipertrofiada acaba por asfixiar la verdadera libertad y la vida misma. Pero si la naturaleza humana
a la que la libertad se atiene no es la mera naturaleza física ni biológica, ¿cómo definimos entonces esa naturaleza? ¿A qué naturaleza se liga la libertad sin dejar de ser libertad? Cuando hablamos de naturaleza humana, hablamos de la naturaleza del ser racional del ser humano, del animal que tiene logos. Logos no es solo intelecto, es entendimiento, comprensión, poesía, un animal con logos, que es capaz de distinguir lo bello de lo feo, lo bueno de lo malo, lo injusto de lo injusto, y de decidir en una dirección o en otra. Es precisamente esta racionalidad, en el sentido amplio, no en el sentido racionalista, esta racionalidad, la que pone límite a la voluntad, o si se quiere, la que da forma a su capacidad de decidir. En cuanto racional, el ser humano sabe que sus elecciones libres no son buenas por el mero hecho de ser queridas. Sabe que puede elegir libremente y, sin embargo, no elegir bien. Se sabe llamado a acertar con lo verdaderamente bueno, pero también conoce que es falible, que se equivoca, que no siempre actúa conforme a la humanidad o al bien del ser humano. Entonces, ¿qué es en realidad lo bueno y lo verdadero y cómo acertar con ello? El voluntarismo nihilista y hedonista que hoy está en boga, si es que se plantea la cuestión de la verdad, que aquí se me ha planteado hablar de ella, suele hacerlo al modo cínico de Poncio Pilato, que le pregunta a Jesús, ¿y qué es la verdad? Es una postura muy vieja. ¿Y qué es la verdad? Verdadero sería, en todo caso, lo que se decida libremente, otra vez, en orden a buscar soluciones útiles para el bienestar de todos, o al menos de la mayoría. Por eso, la verdad sería la decisión práctica resultante de las decisiones de las mayorías, o de todos, pero de todos difícilmente. Si decimos que podemos decidir nuestra identidad de género superando las supuestas constricciones, constreñimientos naturales y sociales del sexo, eso sería lo verdadero. Es cierto que este método de lo verdadero es lo consensuado o lo adoptado mayoritariamente, puede ser útil para verdades prácticas o convencionales, como por ejemplo diferentes modalidades de organización de la vida política o económica, de circular por la derecha, por la izquierda, en la carretera, en fin, para cuestiones prácticas o de más calado. Pero no se ha mostrado adecuado para determinar la verdad y la justicia de los principios que rigen las acciones humanas. Por consensos o por mayorías, se han arbitrado soluciones injustas, como las que acabamos de recordar. Inhumanas. El derecho vigente, legítimamente promulgado por las mayorías, no está libre de ser en realidad la vigencia de la más tremenda injusticia. Es necesario buscar lo justo más allá de las meras decisiones y de las determinaciones libres. Si no, la razón sería igual que el poder. Pero en realidad, ni la razón ni el derecho coinciden necesariamente con el poder de decidir, ni con la ley positiva. ¿Dónde buscar, pues, lo que es humano? Lo que es justo y bueno para el hombre se ha de buscar en la naturaleza humana. Ese es el lugar donde buscar y encontrar la verdad moral, y ese lugar fue descubierto ya por los estoicos antes de Cristo. Y San Pablo, remite a lo que los estoicos sabían. Cuando en la carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 14, escribe: cuando cumplen naturalmente las exigencias de la ley, los que no conocen la ley mosaica, ni la ley de Cristo, cuando la cumplen naturalmente, ellos, aun sin tener ley, son para sí mismos ley. Muestran que tienen inscrita en sus corazones la exigencia de la ley.
contando con el testimonio de su conciencia. ¿Y qué saben también los paganos por el testimonio de su corazón o de su conciencia? ¿Qué dice esa ley natural inscrita en el corazón humano? Los paganos saben también que el ser humano es por naturaleza, y esto es muy importante, el ser humano es por naturaleza un ser constitutivamente relacional, es decir, que está constituido por sus relaciones. Saben que ni vienen de sí mismos, ni se deben principalmente a sí mismos. Esto lo sabe todo ser humano. ¿Tú te has hecho a ti mismo? Saben que vienen de otro, con mayúscula, y de los otros. Saben que se deben al otro y a los otros. Conocen que su ser entero en cuerpo y alma, y aquí introducimos otros dos aspectos de la naturaleza humana, su ser entero en cuerpo y alma, y por tanto su misma capacidad de decidir, se conjuga con los referentes de su relación de origen y de convivencia, con el otro y con los otros. Saben también que negar esa alteridad constitutiva, esa relacionalidad constitutiva de la persona, actuando como si fueran individuos aislados, como si mi elección empezase solo en mí mismo, y yo decido como si no existiera nada. Esa autorreferencialidad es contradecir su propio ser y al cabo contradecir su libertad y su vida. La tradición cristiana sabe que ese otro divino que todos los pueblos conocen de una manera o de otra, conocimiento natural de Dios, es decir, de que hay un origen de todos los orígenes, de que hay una incondicionalidad, porque yo quiero un amor sin condiciones. ¿Quién no quiere ser amado sin condiciones? Pues si quiere ser amado sin condiciones, tiene que existir lo incondicional. ¿Y eso qué es? El origen de los orígenes. Este es el conocimiento natural de Dios. La tradición cristiana sabe que ese otro divino al que nos debemos no es cualquier Dios. No es, por ejemplo, un ser tiránico, concebido a imagen del poder caprichoso de la voluntad humana, herida por el pecado. No es un Dios de esclavos. Es el amor originario y creador en la comunión de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso, desde la fe en el Dios trino y creador, se podrá expresar con mayor precisión el sentido del carácter relacional específico propio de la naturaleza humana que ya conocían los estoicos. Pero la antropología estoica, interpretada hoy de modo personalista, ofrece un punto de apoyo racional suficiente para afirmar que la libertad no se debe solo a sí misma, sino a la verdad de la naturaleza humana, y que ésta implica una relacionalidad tal que impide considerar la propia vida o el propio sexo como algo sobre lo que yo puedo decidir, o el consenso social puede decidir. La verdad es que la vida es recibida desde diversas instancias respecto de las cuales la libertad tiene una responsabilidad inexcusable. La relación en la que el ser humano se encuentra con esas instancias se halla en la base de la experiencia moral, es decir, de la incondicionalidad del bien y del amor al que aspira todo ser humano. Esas instancias son los padres, los hermanos, los amigos, los conciudadanos, y en medio de todos ellos, el dador original, Dios. Solo de modo relativo, por tanto, puedo yo decir mi vida y mi libertad. Así se entiende que haya bienes indisponibles a los que no se puede renunciar libremente. El primero es la vida. Yo no puedo renunciar responsablemente a mi vida. Puedo hacerlo porque soy libre.
Soy un tigre muy especial. Y puedo hacerlo. Los tigres no pueden. Otro bien indisponible es la libertad. ¿Puedo yo renunciar a mi libertad porque lo decido? ¿Puedo yo firmar un contrato de esclavitud con alguien? Puedo hacerlo. Pero eso no es un acto humano de libertad. Es indigno de la libertad. Igual que renunciar a la vida. La identidad sexual es otro de esos bienes indisponibles que no están al arbitrio de una libertad concebida como capacidad absoluta de elección. La identidad sexual pertenece a la naturaleza humana tanto como la vida y la libertad. Solo una comprensión absolutizada y por tanto errónea de libertad puede pretender que la identidad sexual no sea más que un dato cultural negativamente condicionado por el patriarcalismo y que ha de ser superado por una identidad de género producto de una mera capacidad de decidir. Es verdad que hay usos sociales que condicionan los roles atribuidos a los sexos, y eso puede cambiar, y hay cosas que deben cambiar en los roles atribuidos a los sexos. Pero que los hombres existen normalmente solo como varón y mujer, eso es un elemento de la misma naturaleza de la persona humana. No puedo renunciar responsablemente a ser varón o mujer para pasar a moverme en el mundo artificialmente irreal de los deseos. La persona humana no es, como queda dicho, mera voluntad. No es solo espíritu, es también naturaleza. El ser humano es naturaleza ¿cómo? Como unidad sustancial de alma y cuerpo, espíritu y materia. Esto es único del ser humano. Una unidad sustancial, no accidental. Mi cuerpo no es un accidente y mi espíritu tampoco. Mi espíritu no anduvo solo por algún sitio de la estratosfera antes de venir a mi cuerpo. Solo existe el ser humano en la unidad inseparable de alma y cuerpo. No son dos piezas, el espíritu y la materia. Y por eso, el cuerpo es la visibilidad de la persona. No es algo a mi disposición, es la persona misma. Es parte fundamental de la persona misma. En Deus Caritas Es leemos este párrafo. Leemos este párrafo de Benedicto XVI. El hombre es realmente el mismo cuando cuerpo y alma forman una unidad íntima. El epicúreo Gassendi, bromeando, le preguntó un día a Descartes, le saludó un día a Descartes, un filósofo de principios del 17, «Oh alma». Y Descartes le replicó, «Oh carne». Pero ni la carne ni el espíritu aman. Ni la carne ni el espíritu aman. El que ama es el hombre, la persona, la que ama como criatura unitaria de la cual forman parte sustancial el cuerpo y el alma. Solo cuando ambos se funden verdaderamente en una unidad, el hombre es plenamente el mismo. En cambio, esta filosofía dualista que arranca con Descartes, de que lo propiamente es la decisión y que el cuerpo es un objeto, como el mundo es un objeto, este modo de pensar impide el amor verdadero e impide la libertad verdadera. Tengo que saltarme aquí unas cosas. El ser humano, por ser cuerpo, la persona se encuentra inserta en las relaciones espaciales y temporales que le dan identidad propia, por ser cuerpo. El hombre, a diferencia de los ángeles, ¿cómo empieza un hombre a existir a diferencia de los ángeles? Dentro de otro ser humano. Los ángeles no. Los seres puramente espirituales no, son individuales. El hombre, a diferencia de los ángeles, comienza a ser siempre en el interior de otro ser humano y por razón de una relación corporal de otros dos seres humanos. La esponsalidad, la paternidad y maternidad, la fraternidad, el parentesco, la pertenencia a un pueblo, a una lengua, a una cultura, todas esas notas de la identidad personal, ¿cómo te vas a identificar tú sin nada de esto?
sin ser padre o madre, hijo o hija, hablando español, inglés. Todo esto es la corporeidad del ser humano, su inserción espaciotemporal que crean instituciones, como el matrimonio, la familia, la sociedad. Sin ellas, la identidad de la persona es inconcebible. Una persona sola es inimaginable. Robinson Crusoe es un mito. Pero todo este entramado de relaciones corpóreas en la que se realiza la persona es al mismo tiempo que material biológico, al mismo tiempo que es material biológico, espacio-temporal, mensurable, es espíritu al mismo tiempo. E inseparablemente, por ser alma, por ser espíritu, la persona, sin abandonar su inserción espacio-temporal, está siempre más allá de todas sus relaciones intermundanas. Está siempre en relación con el Creador, de quien se sabe don y al que puede responder con el don de sí mismo, con el amor a Dios. El ser humano, en cuerpo y alma, es imagen de Dios. Esto quiere decir imagen de Dios, que puede tener la capacidad originaria, libre de amar, semejante a la de Dios, y eso en relación con otro, en la relación arquetípica que es la del varón y la mujer. Igual que en Dios hay una relación fundante divina, que es la relación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Termino con el punto último. Me salto aquí que el cuerpo tiene un lenguaje, la naturaleza humana que es cuerpo y espíritu, y el cuerpo nunca es solo biología pura y materia pura, es al mismo tiempo espíritu. El cuerpo dice una cosa, y hay que escucharle. El cuerpo dice paternidad y maternidad. El cuerpo dice filiación y fraternidad. El cuerpo dice que los hijos no son productos, que los hijos son un don de la relación personal de dos cuerpos almas. Y por eso los hijos no se fabrican. Los hijos se reciben en la procreación. No se producen como si fuesen cosas. Los hijos se procrean. Ante esta asociación cultural y legal, final, descrita, no hace falta ponderar la importancia de la educación en nuestros días. La educación siempre ha sido de gran relevancia para la Iglesia, lo ha recordado el señor Nuncio, pero hoy todavía los más. Todavía los más que nunca. Porque nada de esto se puede dar por supuesto. Lo más elemental de la identidad humana hay que comprenderla, entenderla y aceptarla, y cuidarla y transmitirla. Les termino con dos casos reales muy distintos que evocan la especial relevancia de la educación hoy en la escuela y en la familia, que han de colaborar entre sí la familia y la escuela respetando sus mutuas competencias y realidades. Primer caso. Son casos reales los dos. Una niña de 6 años vuelve del colegio contándole a su madre que la profesora le ha dicho que se podrá casar con Verónica, que es una amiguita a la que quiere mucho. Y la madre, preocupada, trata de explicarle un poco cómo son las cosas. Al día siguiente, la niña regresa llorando y diciéndole a mamá: eres una mentirosa, porque la profesora me ha vuelto a explicar que sí podré casarme con Verónica y que tú no me has informado bien porque eres homófoba y patriarcalista. ¿Podrá esta madre tratar de defender legalmente la realidad de su hija como futura esposa de un futuro posible esposo y exigir a la maestra que deje de tratar de borrar de la cabecita de su hija los conceptos sagrados de esposo y esposa? No, no podrá. Porque los promotores de la actual legislación sobre el matrimonio en España le han quitado ese derecho. En cambio, si insiste en denunciar la tropelía de la profesora, a esa madre puede sucederle que alguien la denuncie pues por homófoba o por incitación al odio.
pero nadie la podrá impedir educar a su hija con el ejemplo y con la palabra en su familia y en su casa. Con el ejemplo y la palabra. Segundo caso. Cito una homilía de San Juan Pablo II, el 11 de marzo de 2001. La anciana María Teresa Ferragut fue arrestada a los 83 años de edad junto con sus 4 hijas religiosas contemplativas. El 25 de octubre, tal día como ayer, el 25 de octubre de 1936, fiesta de Cristo Rey, pidió acompañar a sus hijas al martirio y ser ejecutada ella la última, para poder alentarlas así a morir por la fe. Su muerte impresionó tanto a sus verdugos que exclamaron: «Esta mujer es una santa». Este es un hecho sucedido en Algemesí, en Valencia, el 25 de octubre de 1966. Tenía 4 hijas religiosas, otro hijo capuchino, otra religiosa que ya había muerto. Y estas 4 hijas se refugiaron en casa de su madre cuando tuvieron que abandonar el convento. Vinieron a buscarla los milicianos y ella dijo: «Yo voy con mis hijas». Y luego pidió que la mataran a ella la última, para decirles: «Hijas mías, sed fieles a vuestro esposo celestial y no consintáis en los engaños y en los halagos de estos hombres», que les estaban prometiendo cosas para hacerlas apostatar. Y les decía: «Hijas mías, no temáis. Esto es un momento. El cielo es para siempre». Pues bien, que las mártires de Algemesí y todos los santos y beatos mártires del siglo XX en España, entre los que hay muchos padres de familia y muchos maestros y educadores, intercedan por las escuelas de Educatio Servanda, por sus maestros, profesores, padres y alumnos, en su insustituible labor educativa de los niños y de los jóvenes, según la verdad del hombre, imagen de Dios en alma y cuerpo, ciudadanos de Madrid y de España, pero ante todo del cielo. Muchas gracias. Finaliza en Radio María la conferencia titulada La verdad sobre la antropología del ser humano, varón y mujer, impartida por Monseñor Juan Antonio Martínez Camino. Tuvo lugar dentro del 13º Congreso de Familias y Docentes Católicos que organiza la Fundación Educatio Servanda, bajo el título La abolición del hombre, el reto educativo de nuestros hijos. Tuvo lugar en octubre de 2024.